Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bien, recapitulando un poco lo que habíamos hecho en la anterior clase. Bien, en la anterior clase habíamos realizado ya un ejercicio elaborado donde hemos podido observar las relaciones consultas, ¿no? El día de hoy vamos a ver un poco de lo que viene a ser informes en Access y bueno, viendo todo lo que habíamos elaborado la anterior. Bien, en nuestro primer ejercicio habíamos indicado como punto número 1 crear la base de datos librería con las siguientes tablas. Nosotros en esta ocasión hemos creado la base de datos librería. No, dentro de librería teníamos la tabla clientes, la tabla libros y la tabla ventas. Dentro de cada tabla hemos podido observar que existían campos, ¿no? Por ejemplo, el campo principal de tabla clientes era el ID, cliente CI, bueno, en este caso era de tipo número, tenía un nombre de tipo texto, apellido tipo texto, dirección tipo texto, teléfono tipo número e email tipo texto. De la misma manera, la tabla libros tenía los campos necesarios para poder realizar, bueno, esta comparación, ¿no? De cada campo con su atributo, la clave principal, entre otros. Bien, de esa manera nosotros habíamos generado estas tres tablas que pertenecían a la base de datos librería. Como segundo punto, ¿qué es lo que teníamos? Bien, en esta ocasión hemos visto que tendríamos que crear la relación entre tablas. Nosotros habíamos hecho un esquema mediante el uso de la interfaz de la herramienta de Microsoft Access, la relación de estas tablas mediante algunos campos. Habíamos utilizado el ID cliente CI, el ID libro, ¿no? Que básicamente nosotros habíamos indicado que por medio de una relación, en este caso por un campo o atributo, podemos acceder a la información de un lado hasta hacia el otro lado. Entonces, de esa manera también habíamos conseguido esa relación. Bien, como cuarto punto, ¿no? Ya habíamos avanzado un poco y habíamos indicado crear formularios para el registro de datos en las tablas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, si nos vamos a la interfaz, en primer lugar hemos creado nuestras tres tablas, luego hemos creado los formularios. En este caso, cada formulario me ha permitido tener una interfaz donde básicamente yo puedo adicionar información a mis tablas que he generado anteriormente. En este caso nos decía genera formularios para el registro de los datos en las tablas. Entonces, para esto hemos creado tres formularios. Uno para cliente, acá lo tenemos, uno para ventas y otro para libros, ¿no? Entonces, cada formulario me permite guardar información a mis tablas. Posteriormente, habíamos realizado el ingreso de al menos 5 registros en cada tabla utilizando los formularios. En este sentido, habíamos visto que ya hemos almacenado información mediante los formularios que teníamos. Hemos ingresado datos a nuestras tablas. No hemos ingresado los datos a nuestras tablas. Mínimamente, como el enunciado del problema nos decía, hemos ingresado 5 registros. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos en mis tablas yo tengo 5 registros de clientes, tengo 5 registros de libros y 5 registros de ventas. Bien, en ese sentido hemos podido realizar o introducir información a
nuestros formularios. Luego, ¿qué hemos hecho? Habíamos dicho realice consultas para ver el total de cada tabla. En este sentido, nosotros también ya en esta oportunidad hemos logrado crear consultas, ¿no? Una consulta había sido una manera de cómo yo puedo obtener la información. Habíamos visto que cuando yo hago una consulta puedo realizar de distintas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a crear, por ejemplo, diseño de consulta. Habíamos dicho que si una consulta me puede permitir en cierto lugar solo obtener información por seleccionar, crear tabla, anexar, actualizar datos en una tabla, eliminar. Pero en este problema, ¿qué nos decía? Solamente decía realice las consultas para ver el total de cada tabla, el estado total. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? ¿No? Ver cuántos registros en realidad tengo en clientes, tengo en libros o ventas. Entonces yo me voy al apartado de consultas y voy a obtener todo lo que yo he ingresado, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero ver, habíamos dicho mínimamente en este problema nos decía para todas las tablas. Habíamos creado estas tres. Entonces, si yo decía consulta clientes, si hago doble clic acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Todos los clientes que hemos registrado. En esta parte yo puedo observar que tengo 5 clientes registrados. El cliente 6, hemos registrado su número de carnet, los nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico. Entonces, de esa manera, nosotros hemos podido insertar o ver, una vez que hemos utilizado el formulario, hemos introducido 5 clientes. Ahora vamos a libros. Habíamos visto que ¿cuántos libros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 libros ingresados, ¿no? ¿Y cuántas ventas tengo? Habíamos dicho, tengo 6 ventas, ¿no? Como el primer ejercicio decía, al menos 5. En clientes tengo 5, en libros tengo 6 y en ventas también tengo 6. Entonces, de esa manera he podido observar que he ingresado de cierta manera hasta este problema que me decía realice las consultas para ver el estado. Bien, la pregunta número 7, ¿qué era? Realizar una consulta para ver las ventas registradas, pero además los títulos y los precios de los libros. Entonces, ¿qué habíamos hecho? En esa ocasión, lo que nosotros hemos hecho, habíamos creado una consulta que diga ventas por título y precio. Bien, teníamos acá ventas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo daba ventas con la anterior consulta, sabía que tenía ¿cuántas ventas? 6, pero no tengo el título ni los precios de estas ventas que he realizado. Es por eso que en esta nueva pregunta me dice realizar la consulta para ver las ventas registradas, los títulos de los libros y los precios. En este caso habíamos creado esta consulta. No se olviden, a ver, yo voy a dar doble clic. En esta ocasión habíamos visto que teníamos ¿cuántas ventas? 6 ventas, ¿no? Por el anterior. Ver si yo lo ordeno alfabéticamente, yo tengo 6 ventas, ¿no? Venta 1, venta 2, venta 3, venta 4, venta 5, venta 6. En este caso, acá me muestra las ventas que he realizado, pero adicionalmente me muestra el título y el precio que yo he realizado, ¿no? Bueno, ¿a qué precio se ha vendido? Porque cada libro tenía un precio. Bien, ahora también
nuestro último problema que hemos realizado era elaborar una consulta para ver las ventas registradas y los datos del cliente que se vendió. Nosotros ya sabemos, por la cantidad mínima de datos que hemos introducido, yo tengo 6 ventas. La anterior me pedía que adicione información, en este caso título y precio. ¿No? Bueno, en esa ocasión, perdón, ahora en esta ocasión nos indica que nosotros debemos adicionar otra información. En este caso, los datos del cliente. Entonces nuestra consulta era ventas por cliente, ¿no? Acá, yo voy a guardarlo así de esta manera. Por ejemplo, el número 7 era ventas por título. Cambiar nombre, yo voy a poner para diferenciar qué estoy solucionando. Ya voy a guardar 7 solamente, ¿no? Y el otro, ahora esta consulta que era igual ventas, pero en esta ocasión era por los datos del cliente. Lo voy a ejecutar y de esta manera puedo ver las 6 ventas que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y además los datos del cliente que se le ha vendido, ¿no? Pérez Condori, la dirección, el nombre, el teléfono y el correo electrónico, ¿no? De cierta manera también su carnet de identidad. Bien, entonces ya hemos visto que tenemos una cantidad de ventas, tenemos consultas que nos muestran cierta información acerca de las ventas. Bien, entonces en ese sentido nosotros vamos a continuar con las demás consultas. Bien, no sé si han tenido algún tipo de problema en realizar esta parte en lo que viene a ser la creación de las tablas, relaciones, formularios y consultas. Nuevamente indicarles que la clase del día de hoy se está grabando y ustedes van a poder consultar como las anteriores clases, ¿no? Al momento hay alguna consulta o duda para poder continuar. Bien, si no hay consultas o dudas, bien, vamos a continuar. Bien, bueno, acá ya vamos a ir con nuestra consulta número 9. Dice buscar las ventas de un cliente X. Ya nosotros sabemos que cuando ingresamos un dato X puede ser cualquier tipo de dato, ¿no? En este caso, un dato de un cliente. Y dice mostrar la fecha de venta, el ID cliente CI, es decir, su carnet, nombre, apellido, títulos de libro y precio. No podemos ver, tenemos que introducir un dato, tenemos que ver las ventas que hemos realizado, pero en este caso no todas las ventas, solamente la venta de un cliente X que nosotros vamos a introducir por teclado. Bueno, a este tipo de consulta lo vamos a llamar que va a utilizar un parámetro de entrada. Le tenemos que introducir un valor para que la consulta realice un filtrado de todas las ventas y que me muestre estos datos. Bien, nuevamente nosotros nos vamos a ir a crear. Yo me voy a diseño de consulta y voy a ver, en este caso, ¿qué tipo de información me pide de un cliente? Me pide la fecha de venta. La fecha de venta, ¿en dónde lo obtengo? En ventas, ¿no? Porque ahí hemos dicho que tenemos la fecha de venta.
Voy a poner, ¿a qué más me pide? El cliente, el carnet, el nombre, el apellido, y eso ¿dónde lo tengo? En clientes. ¿Y qué más me pide? El título del libro y precio. En este caso lo tengo en título y en libro y en precio. Entonces acá puedo ver que tengo una información un poco más elaborada, porque voy a poder ver ciertos parámetros. Me dice, en primer lugar, quiero ver, me dice, la fecha de venta. Entonces, ¿dónde está fecha de venta? Acá. Yo de esa manera voy a buscar ese campo. Lo tengo en ventas. Lo digo, quiero la fecha de venta. ¿Qué más me pide? El CI del cliente. Bueno, lo tengo acá. Puedo utilizar esta o puedo utilizar esta, ¿no? Son las mismas. En esta ocasión yo voy a utilizar el de ventas. Ahora me pide nombre y apellidos. Ok, nombre lo tengo acá, apellidos lo tengo acá. Me dice título del libro y precio. Título del libro que se encuentra en y precio. ¿No? De esa manera ya tengo toda la información que tengo que mostrar. Lo único que acá puedo observar es que me dice de un cliente X. Entonces, cuando digo de un cliente X, estoy hablando de un parámetro que tengo que enviar. ¿Qué más? Tengo que introducir un valor, en otras palabras. Ahora, cuando digo introducir y quiero generar esta consulta, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un criterio, ¿no? En este caso el criterio es el filtrado de un cliente X. Entonces cuando yo digo, ¿no? Estoy en mi consulta en eleccionar, que se selecciona y selecciona datos y los va a mostrar en criterio. En criterio yo puedo decir, quiero filtrar por el carnet de identidad. Voy a pedir el identificador del cliente. En este caso el criterio va a ser en acá, si vamos a poder observar un poco mejor, acá tenemos el criterio, ¿no? En este caso el criterio se lo escribe en esta parte, ¿no? Podemos ver, tenemos otros campos, ¿no? El campo, la tabla, el orden, mostrar, muestro o no muestro, el criterio. Bien, en este caso, para poner un mensaje que nos pida un dato para poder filtrar o para poder introducir un valor, lo tenemos que hacer entre corchetes, y ahí sobre los corchetes yo voy a escribir un mensaje. Voy a decir, introduzca el CI del cliente para ver sus ventas, ¿no? Sus ventas, ¿no? Todo lo que se le ha vendido a este cliente, ¿no? No todo lo que se ha vendido solamente a este cliente. Bien, yo voy a guardar y voy a decir, esta es la pregunta 9, voy a decir ventas a cliente X. Pongo aceptar. A ver, voy a cerrarlo y voy a ver. Voy a decir, doble clic en la consulta y me pide, ¿no? Introduzca el CI del cliente para ver sus ventas. Habíamos visto, tenemos 5 clientes, ¿no? Si tendría más registros, podría verificar cuántos libros ha comprado. En esta ocasión yo voy a decir cliente 1, a ver cuántos libros le he vendido, ¿no? Por ejemplo, al cliente 1 le he vendido 2 libros, ¿no? Acá digo, ¿no?
en la fecha 6 del 3 y en la fecha 10 del 6. ¿Qué libros le he vendido? Tengo El Quijote de la Mancha, La Guerra de los 100 años, ¿no? A estos precios, uno de 150 y 600, ¿no? Los datos que me pide la consulta, ¿no? Fecha, cliente, nombres, apellidos, título y precio. Bien, entonces ya he visto al cliente 1, le he vendido 2. No lo voy a guardar, nuevamente lo ejecuto y digo, a ver, al cliente 2 que he vendido solamente un libro, de nuevo lo ejecuto, le voy a dar 3, no estoy introduciendo su carnet, solo le he vendido 1. Al cliente 4, con carnet 4, perdón, solo le he vendido 1. Al cliente 5, solo también le he vendido 1. Y creo que ya no tenía más clientes. A ver, mostrar clientes. ¿Cuántos clientes tengo? Bueno, en su carnet es 1, 2, 3, 4, 5 clientes solamente tengo. Entonces he visto el único que hemos realizado 2 ventas al cliente 1, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden ir creando esta consulta. Bien, entonces yo lo voy a dejar acá unos 10 minutitos en Vista Diseño para que vean cómo lo he creado, y dentro de 10 minutitos ustedes pueden estar realizando esta consulta y vamos a continuar. Bien, ya ha pasado el tiempo que hemos dado para la realización del ejercicio y continuemos. Bien, ya habíamos hecho la consulta 9, ahora vamos a ir con la consulta número 10. En este caso nosotros tenemos lo siguiente, dice buscar las ventas de libros de precio mayor a 100. Bien, dice las ventas. Nosotros podemos observar que teníamos, creo que alrededor de 6 ventas de diferentes tipos de precio. Pero en esta ocasión nos pide crear únicamente ver aquellas ventas cuyo precio de los libros sean mayor a 100. Bien, nosotros podemos utilizar ese parámetro, ¿no? Yo digo crear, diseño de consulta. En este caso accedo a las tablas y voy a poder observar a ventas, ¿no? En ventas tengo los diferentes campos donde yo puedo observar, ¿no? Entonces acá puedo observar el precio de las ventas o de los libros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tengo que ir? A libros más. Tengo que recurrir a libros. En este caso yo tengo a los libros. Entonces, por esta ocasión yo voy a adicionar el título y el precio. No, como habíamos dicho que nosotros necesitamos, de cierta manera, tener un criterio, básicamente nosotros podemos poner acá directamente los libros mayor a, en este caso, 100. Ok, a ver, voy a ejecutar para tener la prueba, para ver cuántos elementos me envía, ¿no? Tenemos 5 ventas mayor a 100. Esto lo podemos corroborar. Me voy a Vista Diseño y voy a ejecutar un momento mis ventas para ver cuántos registros de ventas teníamos. Bien, yo había tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventas. Pero cuando yo hago mi consulta, nuevamente le voy a ejecutar, me muestra 1, 2, 3, 4, 5 ventas que son mayores a 100. En este caso, nuevamente yo voy a cambiar y voy a dar otro parámetro, por así decirlo, mayor a 400. Lo voy a ejecutar y el número de ventas se van reduciendo. Bueno, en este caso tengo 4 ventas que son mayor a 400. No puedo ver la venta de 700, de 500 y de 600.
En este caso yo me voy a quedar con la última, voy a decir qué número es, consulta 10, y voy a hacer ventas mayor, en este caso era a 400. Voy a guardar la consulta y lo puedo cerrar, ¿no? En cualquier momento yo puedo ejecutar esta lista. Bien, yo lo voy a cambiar mayor a 500. Voy a guardar y lo voy a ejecutar, ¿no? En este caso mayor a 500 solo tengo 3, entonces la consulta me está realizando el filtro correctamente. En este caso yo me voy a quedar con el último y voy a decir mayor a 500. Bien, también nos vamos a dar en esta ocasión unos 5 minutitos para que ustedes puedan realizar esta consulta, que es la número 10, ¿no? De cierta manera igual voy a mostrarles la vista de diseño para que ustedes puedan observar. Bien, hemos dado el tiempo necesario para que ustedes puedan realizar, bueno, la consulta número 10. Ahora nosotros vamos a continuar. Bien, ahora tenemos la siguiente consulta que dice elimina un registro de venta X. Bien, nosotros básicamente, si podemos ver nuestras ventas, tenemos 6 ventas, pero ¿qué pasa si es que yo me he equivocado en un registro? Tengo que hacer una consulta para que me lo elimine, ¿no? Entonces yo, para poder hacer esa consulta, me voy a crear diseño de consulta, voy a buscar la tabla, en este caso ventas, ¿no? Me dice elimina un registro de venta X. Bien, yo tengo acá los datos de ventas, digo ventas, cliente, libro y fecha de venta. ¿Qué más puedo apreciar? Una venta tiene una clave donde puedo yo eliminar esa venta. De esta manera yo digo, voy a pedir un criterio, voy a decir introduzca el ID de venta a eliminar. Introduzca el ID de venta. Bien, ya estoy pidiendo un criterio, ¿no? El registro de venta que quiero eliminar. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo apreciar también de esta manera? Puedo ver acá el tipo de consulta. En este caso me decía eliminar. Ahora yo voy a utilizar esta opción que es eliminar. No se olviden que la anterior opción que estábamos realizando era solamente de seleccionar. Solamente me mostraba el dato que encontraba y me mostraba, ¿no? Eso era por defecto, porque solo era seleccionar o mostrar. En este caso yo voy a activar la consulta que me diga eliminar. Entonces igual tiene el criterio y me va a decir eliminar y todo esto, ¿no? Va a eliminar de la tabla ventas. A ver, yo voy a guardar y voy a decir 11 elimina registro eliminar registro de venta. A ver, lo voy a guardar. Se ha guardado con este tipo de consulta. Voy a cerrar y además, ¿qué puedo notar? En la consulta que creé
está con otro tipo de flecha, ¿no? El X. ¿No? Las demás que no alteraban mi tabla, solo me mostraba una ventana de datos, solamente eso. Entonces, como ya he creado mi consulta de eliminación y actualmente voy a ver mis ventas, ¿no? Mis ventas tengo el ID, tienes solo del 1 al 6 y de esa manera yo puedo eliminar un tipo, ¿no? Tengo de datos del 1 al 6. Entonces yo voy a decir elimina registro, me sale una ventana emergente que dice lo siguiente. Va a ejecutar una consulta de eliminación que modificará los datos de la tabla. Confirma que desea ejecutar esta consulta de acciones, ¿no? Entonces yo sé que estoy realizando una consulta de eliminación y digo sí. Me dice introduzca el ID de venta eliminar. Como sé que había 6 ventas y esta era automática que se va generando, yo digo quiero eliminar la venta, la última venta, me he equivocado, digo 6 y me dice, o me sale, perdón, otra ventana que indica lo siguiente. Va a eliminar una fila de la tabla especificada. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando de deshacer para deshacer los cambios. Confirma que desea eliminar los registros. En mi caso, sí. Eliminado. Ahora me voy a mi registro de ventas y puedo observar que ya no tengo el registro número 6 de ventas, no solo hasta el 5. Anteriormente tenía 6. Entonces de esa manera la consulta de eliminación me permite eliminar un registro. ¿No? Bien, nuevamente nos vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan realizar esta consulta de eliminación. Bien, bueno, hemos dado el tiempo necesario para poder continuar. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nos dice actualiza el dato de apellidos de un cliente. Bien, nosotros podemos ver que dentro de las consultas estamos realizando esta operación. Bueno, en este caso la operación llamada es la operación que se llama es CRUD, ¿no? Esto es crear insertar actualizar y por último eliminar, ¿no? Básicamente estamos realizando estas operaciones básicas para poder hacer alguna acción. Entonces actualmente hemos visto eliminar, el crear, el insertar mediante un formulario y ahora estamos viendo esta parte de actualizar, ¿no? En este caso la consulta nos indica lo siguiente. Dice actualice el dato de apellidos de un cliente X. Puede ser que nosotros bueno, en alguna ocasión puede ser que hemos insertado un registro malo en lo que viene a ser en el formulario de clientes, pero ahora también nos piden que creemos una consulta para que actualice esa información. Bien, en este caso nos indica solamente que actualizar el dato de apellidos de un cliente. Entonces, en ese sentido, vamos a realizar. Me voy a crear diseño de consulta, me voy a tablas y me voy a clientes. Bien, de esta manera
ya tengo mi tabla de clientes. Ahora lo único que yo necesito, me dice, tengo que actualizar, me dice, los apellidos, ¿verdad? De esta manera, en primer lugar selecciono apellidos y posteriormente selecciono, bueno, en este caso voy a hacer apellidos y en el otro voy a el cliente, ¿no? Entonces acá digo, quiero los apellidos y quiero el cliente X. Sabemos que en campo primordial de la tabla clientes es el ID cliente del carnet y ID cliente CI. En este caso lo que nosotros vamos a hacer, nuevamente vamos a cambiar el tipo de consulta, ¿no? Acá tengo el tipo de consulta. Ahora, como me pide actualizar, voy a utilizar esta sección, bueno, este tipo de consulta. Yo voy a activarla y voy a decir que es un tipo de consulta. Ahora tengo algunos parámetros, me dice, por ejemplo, cambia, ¿no? Si hago seleccionar, tengo una vista un poco más general de mi consulta, pero ahora si yo cambio a actualizar, tengo otra vista un poco más sencilla. Me dice actualizar a y qué criterio. En este caso, cuando diga actualizar a, yo voy a poder decir introducir el nuevo, o voy a introducir los apellidos correctos, y mi criterio, igual entre corchetes, voy a decir introducir el CI del cliente a actualizar su apellido. Bien, entonces básicamente estoy lanzando dos mensajes. Uno donde digo introducir el cliente al cual se le quiere actualizar el apellido. Una vez que pida eso, también tengo otro mensaje que me dice introducir los nuevos apellidos. En este caso yo lo voy a guardar, voy a decir consulta, bueno, en este caso 12 consulta no actualiza apellido de cliente X, guardar. No, nuevamente se me ha creado otra consulta, pero en esta consulta, al igual que la anterior, me dice, bueno, tiene otro icono, ¿no? Para diferenciar que actualiza datos, ¿no? Cuando seleccionamos solamente tenemos estas ventanas, cuando eliminábamos también teníamos esta X. Ok, lo voy a cerrar y voy a ejecutar esta consulta que he creado. En este caso voy a dar doble clic y me dice, va a ejecutar una consulta de actualización que modificará datos de la tabla. Confirma si desea ejecutar esta consulta de acciones. Sí, sé que voy a actualizar y me dice introducir los apellidos correctos. Por así decirlo, bueno, yo lo voy a cancelar en un momento y voy a ver mis clientes. Acá tengo mi consulta, mostrar clientes. Ok, puede ser, por ejemplo, acá me he equivocado al cliente 2. Bueno, lo voy a cambiar el apellido, lo voy a actualizar. No era Canaviri Beltrán, era Beltrán Canaviri. Bien, al cliente número 2. No, entonces digo actualizar, quiero modificar los apellidos correctos. En este caso era Beltrán Cañaviri, no había sido ni Canaviri, Cañaviri. Estoy introduciendo los datos correctos y me dice posteriormente introducir el CI del cliente a actualizar su apellido. En este caso habíamos dicho del cliente 2. Pongo aceptar y me dice va a actualizar una fila
Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando de deshacer para deshacer los cambios. Confirma actualizar este registro. Sí. Bien, ya lo he actualizado. Y me voy a la vista de clientes, ¿no? Y si me fijo, el cliente 2 era Canaviri Beltrán. Ahora se ha actualizado a Beltrán Cañaviri. Entonces, de esa manera se ha realizado esta acción de manera correcta, ¿no? Entonces hemos podido actualizar el dato según la consulta que nos ha realizado. Bien, igual vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan realizar la consulta y posteriormente continuar. Bien, bueno, continuando con los ejercicios, vamos a ir al ejercicio número 13, donde nos indica realizar informe de ventas totales. Bien, nosotros podemos ver ahí en esta ocasión de que tenemos que generar un informe. Nuevamente nosotros, para hacer esta operación, este ejercicio, nos vamos a crear y tenemos este apartado de informes. Ok, tenemos este apartado de informes y nos vamos a crear, ¿no? Hemos visto ya esta parte. Bueno, me voy a crear informes, asistente para informes. No me dice qué campos desea incluir en el informe. Puede elegir en una en más de una consultable, ¿no? Cada consultable tiene una información que genera. En este caso nosotros vamos a realizar el de ventas, ¿no? Mostrar ventas. Bueno, en este caso yo voy a poner ventas por el cliente, digamos, ¿no? Porque voy a tener de cierta manera sus datos. Voy a escoger todos los campos, doy siguiente. Acá tengo que, como desea ver los datos, no tengo acá de manera conjunta por clientes. En este caso yo quiero por ventas. Voy a decir siguiente. Me dice que puedo ver la prioridad, puedo subir abajo o insertar. No, de esta manera yo lo voy a dejar así. Me dice puede ordenar los datos. En este caso yo posiblemente pueda querer tener una vista del informe por fecha de ventas, ¿no? De manera ascendente, para que la última fecha sea la primera en mostrar y las últimas que he realizado en primera instancia, ¿no? Voy siguiente. Me dice cómo quiero verlo. Yo lo puedo poner justificado de manera horizontal. Bien, le digo siguiente y me dice qué título desea aplicar el informe. Le voy a decir yo informe de ventas. Digo, bueno, en último caso, una vista previa del informe y finalizar. No, el informe de ventas puedo observar allá, aquí, el tamaño sí lo puedo cambiar para que me muestre un poco mejor. Yo le voy a dar una vista de este tamaño y tengo este informe en la cual me ha creado, ¿no? Ustedes tal vez acá podemos ver un poco más del informe para ver un poco mejor, ¿no? Esto va a depender mucho en el formato que nosotros tengamos configurado. De mí, en primera parte se irá la página con una pequeña, bueno, en este caso este informe, bueno, no nos muestra mucho, ¿no? La fecha de venta, el ID libro, su carnet, el nombre, el apellido y demás, ¿no? Y de esa manera me dice que tiene 5 páginas, ¿no? Una página es esta, la segunda es esta, tercera, y en cada fecha me va mostrando, ¿no? Este informe yo lo puedo elaborar un poco más personalizado, ¿no? Entonces yo lo voy a cerrar y acá puedo observar que también me ha creado otro informe. Acá, informe de ventas.
Bien, nosotros cuando creamos un informe, nuevamente nos indica que puedo yo utilizar una consulta, puedo utilizar una tabla para generar un informe. Entonces, dependiendo a lo que yo realice, yo puedo de cierta manera verificar, bueno, en este caso, de dónde voy a obtener la información. Si quiero un informe personalizado, en primer lugar, ¿qué es lo que puedo hacer? Me puedo crear, bueno, en este caso, me puedo crear en esta parte, bueno, como les indicaba, una consulta personalizada y de esa manera yo crear, ¿no? Bien, en esta parte voy a cambiar el tamaño. Ustedes pueden ver mi tamaño de papel predeterminado es mi habitación pequeña. Bueno, ahora me voy a la última consulta. ¿Qué me dice? Realizar un informe en PDF de ventas de un cliente y muestra los datos más relevantes. Bien, nosotros ya tenemos un pequeño informe, dice ventas de un cliente X. Para resolver esta consulta, la número 14, voy a utilizar lo que ya he hecho. En acá he hecho ventas a cliente X. Si hago ejecutar, puedo observar, quiero un cliente X, en este caso el 1, y me debería mostrar la venta o de los datos más relevantes, la fecha de venta, su carnet, el nombre, los apellidos, el título y el precio que tiene. Entonces ya tengo esta pregunta personalizada. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un informe, me voy a consulta número 9, venta de clientes X, lo voy a poner, voy a decir siguiente, siguiente, siguiente. En este caso voy a decir, quiero utilizar, bueno, quiero ningún orden, quiero que me muestre tal cual está el informe y lo voy a poner en columnas, ¿no? Entonces le digo siguiente y digo informe de ventas por usuario X. Digo finalizar. Bien, antes de crear mi informe me dice introduzca el CID del cliente para ver sus ventas. En este caso, sé que mi cliente 1 solo ha hecho 2 ventas, debería mostrarme esas 2 ventas, ¿no? Acá tengo, bueno, la informe de ventas por el usuario X, la fecha, su carnet, el nombre, esto, ¿no? Si digo siguiente página, me muestra el precio, ¿no? De la primera venta y ahora la segunda venta, ¿no? Todo esto y el precio, ¿no? Entonces este informe lo he podido realizar en 3 partes. Bien, acá el tamaño lo podemos cambiar, nuevamente sigo con la más pequeñita, no entra en una hoja y tal vez cambiándolo ya podemos observar algo más tranquilo, ¿no? Entonces ya eso dependiendo a nosotros, ¿no? Que es lo que podremos observar, ¿no? El cliente tenía solamente 2 ventas, ¿no? El informe. ¿Qué más me decía? Ahora me indica que debo exportar este informe de ventas en PDF. Yo me voy acá y tengo en vista preliminar, tengo el apartado de datos. Ahí puedo observar que yo puedo
exportarlo a Excel, a un archivo de texto, en PDF y enviarlo por correo electrónico, y entre otras más. En este caso yo voy a exportarlo en PDF, lo voy a guardar en mi escritorio, lo voy a guardar en donde nosotros estábamos realizando, ¿no? En este caso PDF, ahí podemos guardar el cliente 2, ¿no? Usuario cliente 2, ventas al usuario 2. Bueno, el cliente 2 yo lo voy a guardar y voy a decir publicar. En este caso se me va a abrir el visor de PDF para poder ver el informe, ¿no? Bien, entonces si yo me voy al equipo, puedo observar que básicamente puedo ver el informe de ventas al cliente 2 en PDF, ¿no? Entonces se me ha creado este informe a base de lo siguiente, ¿no? De una consulta que hemos ido generando. Bien, entonces ya hemos concluido con todas las consultas relacionadas al manejo de base de datos, donde básicamente hemos podido crear, insertar, actualizar, eliminar ciertos registros dentro de la base de datos. En este sentido ya hemos acabado con esta parte introductoria, ¿no? Como tarea y acabando el capítulo, nosotros básicamente ya podemos realizar la práctica que, bueno, dentro de unos momentos voy a enviar a lo que viene a ser al grupo que tenemos, para el grupo de trabajo que tenemos, grupo de la asignatura que tenemos. Se los va a enviar la práctica nuevamente para que ustedes vayan realizando el llenado de las ciertas preguntas que se vayan planteando, ¿no? Con esto hemos terminado el capítulo y la siguiente semana pasamos a realizar nuestro parcial. Entonces, cualquier consulta estoy disponible, y de esta manera vamos a acabar la clase del día de hoy acá.